Bueno, gracias, buenas noches a todas y todos. Obviamente yo acepté un poco esta propuesta de hablar. Me parece que es un tema que está presente, que ha cobrado mucha actualidad, en la cual de alguna manera todos tenemos algo que decir y algo para pensar, y quizás mucho para descubrir. El tema no es nuevo. Me pareció lógico hablar de una guerra psicológica. De hecho hay algunos indicadores, ¿no? En algunos periodistas han hablado de un periodismo de guerra, ¿no? Como si hubiera, no por los periodistas que acudían a las guerras militares, ¿no? Sino simplemente por haber convertido verdaderas militancias el periodismo como una manera de operar, poder trabajar sobre las conciencias de los demás. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que Gombrowicz, que habitó acá, estuvo mucho tiempo en Buenos Aires? Gombrowicz decía que la política no es más que la guerra por otros medios. Quería decir que en la medida que está el conflicto social, siempre el conflicto social está entre los poderosos y los que resisten o luchan por alcanzar alguna cuota de poder. Es decir, está siempre el poder y el tema de la dominación, que es lo que da lugar, ¿verdad?, a esta necesidad de operar sobre las conciencias de otros. Ahora, esto tiene una historia que ocurrió en algún modo siempre. Yo pensé que aunque sea de una manera sintética, hacer un pequeño recorrido, digamos, de esto. Piensen un poco que en los tiempos de la colonización, por los países europeos que colonizaron casi la mitad del mundo, un poco más, ya existía de algún modo la necesidad de esa colonización. También se hizo, ¿verdad?, apuntando a cómo conquistar conciencia. Piensen, hubo dos modelos básicos de colonización. La colonización de España y parte de Portugal, donde la idea era cristianizar a los supuestos salvajes que había que compensar. Entonces estaba en una mano la espada y en la otra mano la cruz. Quienes podían abrir su conciencia, ¿verdad?, a la cristiandad, recibían alguna bendición; los que no, recibían el castigo. Los jesuitas fueron militantes de todo el mundo de esa política eclesiástica de extender el cristianismo. Y el otro modelo de colonización fue el de los irlandeses con lo que ahora es Estados Unidos. Ahí era distinta, todos lo hemos visto en películas, muchas películas donde se habla de esto, el avance de las carrozas, de los caballos con los carros armados matando indios. Los irlandeses no se propusieron convencer a los habitantes de ese territorio, sino que directamente iban a imponer el poder. ¿Por qué menciono esto? Porque en lo que estamos viviendo ahora están las dos cosas. Crecieron mucho las herramientas, ¿verdad?, para actuar sobre la conciencia de nosotros. Y al mismo tiempo las tecnologías actuales de comunicación potenciaron muchísimo ese poder de actuar sobre el otro. Pero eso no suprimió la otra parte de los irlandeses. Porque cuando no se puede colonizar, no se puede convencer, viene también, se saca la espada y viene el castigo. Entonces estamos en un modelo donde hay que entender que en esta guerra hay condiciones materiales, reales, ¿verdad?, que son las del conflicto social. Hay, por supuesto, los bandos que son históricos. Siempre de un lado están los más poderosos, o los más ricos ahora, que de algún modo son los que ejercen el poder y tratan de dominar, ¿verdad?, en el conflicto. Y están, por supuesto, siempre es la parte que ha ejercido la espada, además de la cruz. Por lo tanto, siempre hay un poder represivo fuerte en todas las políticas, ¿verdad?, que tiene que ver con lograr un impacto sobre las creencias, la conciencia de los otros. Y por otro lado, los sometidos siempre es la población más compleja. Es más fácil hacer la lectura de la parte de los ricos y los poderosos, porque todo es más fácil de decidir. Es más complicado las conductas que se generan, ¿verdad?,
los que están bajo la dominación o sometidos a situaciones, ¿verdad?, en contra de sus intereses. ¿Se acuerdan que hay un autor previo a la Revolución Francesa, Lavoisier, que ya había mencionado, publicó un libro que todavía se puede leer, es un libro antes de la Revolución Francesa, en plena época del desarrollo del colonialismo europeo sobre África y América, que se llamaba la pregunta que le hacía Lavoisier es ¿por qué esa servidumbre voluntaria? La servidumbre voluntaria, ¿por qué ciertas personas aceptaban en el tiempo que se escribió esto? Era muy claro, ¿por qué los aldeanos recibían al cobrador de impuestos del rey cuando el rey era una familia, vivían en un castillo de una familia? Pero los aldeanos eran muchísimos más y aceptaban ser sometidos, castigados y entregar, ¿verdad?, los diezmos de su cosecha para beneplácito de los poderosos. Y si ustedes piensan, llevándolo a la actualidad, eso no ha cambiado mucho. Nosotros ahora hablamos de distribución del ingreso, pero se trata siempre de dónde, de la riqueza que se produce en una sociedad, cómo se reparte. El problema de la igualdad y la distribución de la riqueza son las condiciones materiales básicas que dan lugar, ¿verdad?, a esta guerra. Quizás no es del todo lógico hablar de una guerra psicológica. La psicología es un arma dentro de la guerra que tiene muchas otras dimensiones, ¿verdad? Es una herramienta privilegiada porque de algún modo se basa en un cierto conocimiento que da más capacidad de incidir en este proceso de colonización de la conciencia de nosotros. Podemos usar hacia dónde, qué objetivos tienen estas políticas. Podemos usarlo el racionalismo moderno que comienza un poco con Kant. Kant, ¿se acuerdan los que han leído? Plantea tres ejes propios de la razón humana, del razonamiento. Uno era el pensar, el otro era el querer y lo tercero era juzgar, era lo más importante. ¿Qué querían decir estas tres dimensiones? Que a través del pensamiento las personas tienen capacidad de incluir en su conciencia, en su capacidad, lo que llamamos después pensamiento crítico, que es la capacidad de desmenuzar o de construir en el sentido de realidad la realidad en la que vive, la realidad básicamente social, pero también la realidad del mundo, y esa capacidad de pensar proviene a la razón, ¿verdad?, de una regulación de los segundos, el querer. El querer se refiere al mundo de las pasiones. Viejo tema de la filosofía, esta oposición entre las capacidades racionales y el impulso, la potencia, digamos así, de las pasiones humanas. Y en tercer lugar, quizás lo más importante, es la capacidad de juzgar. Juzgar en el sentido de establecer juicios de valor acerca de la vida. El poder juzgar es tener la capacidad de utilizar el pensamiento crítico para la construcción de valores éticos, valores morales, que son los que nos permiten regular la conducta práctica. Se puede sintetizar, y no es arbitrario ni es erróneo, de que todo está dirigido a estas tres dimensiones de la razón. Lo primero es controlar el pensamiento crítico, la banalización que ocurre a nivel de la cultura. Obviamente, cuando hablamos de guerra, yo diría que la cultura es el campo de batalla hoy de esta guerra. Lo primero es lograr personas que de algún modo no acuden a esta capacidad racional crítica de dar cuenta de la realidad que viven, porque descubrirían cuáles son las condiciones ¿verdad?, materiales que puedan darle una explicación de la vivencia, la situación de desigualdad social y la vivencia de cómo se produce y se distribuye la riqueza que se produce en la sociedad. Lo segundo es el flanco más débil que los humanos tenemos, que es el mundo de las pasiones. Y las pasiones hoy lo más estudiado es el núcleo mayor sobre el cual se trata de incidir. Esto comenzó con la publicidad y tuvo un éxito enorme. La publicidad, sobre todo con las tecnologías más modernas, permitió orientar, dirigir las pasiones humanas hacia los fines, ¿verdad?, en este caso del consumo, de la publicidad, pero también en la política, ¿no?
Me refiero muy sintéticamente, las pasiones humanas, que son muchas, no las puede separar en tres niveles. Hay pasiones que nos vinculan con el pasado, son básicamente la nostalgia, el resentimiento, el rencor. Son pasiones, Spinoza las llamaba las pasiones tristes, porque decía que es verdad, tener desde lo vivido, desde la experiencia de la vida misma, surgían aquello que amarga la existencia presente, ¿no? Hay pasiones que nos vinculan, no son todas, nos vinculan más con lo presente, el amor, el odio, también la envidia, también la avaricia, también la ambición, ¿sí? Y hay pasiones que nos vinculan con el futuro, que son básicamente dos. Es el miedo, ese miedo siempre está vinculado a la anticipación de algo que tememos que ocurra, ¿no? Y por otro lado, la esperanza, materia muy de las religiones, la promesa de que hay un más allá, o las distintas promesas que también en política se hacen, y lo peor ya pasó, y ahora tengan la esperanza que lo mejor va a venir. Las pasiones son lo más manipulado hoy en política. Se trata de construir, fíjense cómo, cuando se quiere construir un enemigo, yo uso muchas veces lo que había planteado Jung con la idea de la imago, seguramente ustedes lo conocen. La imago se comienza en los niños mismos, ¿verdad? Cuando se quiere construir. El tío Alberto es muy dulce, tierno, de esto, lo van construyendo un tío Alberto para que los chicos lo puedan querer. Y eso funciona también en la vida. Cuando se quiere construir un corrupto, se le van encontrando cosas y se va diciendo que el enemigo es un corrupto porque esto va construyendo esa imagen. Y esa imagen, ¿dónde es percibida por los individuos? Es percibida justamente a nivel de las pasiones, porque despiertan, ¿verdad?, esas pasiones, en primer lugar, de la posibilidad de construir el odio y la posibilidad de construir al otro como un enemigo. La otra cuestión es la utilización del miedo. Esto comenzó ya, si piensan en el trabajo del príncipe, ya estaba planteado el tema de cómo dominar las masas de las poblaciones, si había un nivel de miedo que podía ser manejado por los dominadores, o sea, en aquel tiempo por la nobleza. Y al mismo tiempo la esperanza es lo que hacían los jesuitas, es un modo de colonización, porque es la promesa que permite sacar al sujeto del presente que vive y proyectarlo, ¿verdad?, a una dimensión de un futuro ilusorio. Estas tres cuestiones, acuérdense de pensar, de dirigir las pasiones y de algún modo impedir la capacidad de las personas de juzgar racionalmente su existencia y su realidad, son los tres niveles que están en juego en todo el conflicto social, y es el campo de batalla donde se trata de dirigir a las personas. Una de las cosas que me había, cuando la oí y veo esto, fíjate que muchos años después, Freud mismo, cuando señala, se hace la misma pregunta, ¿no? Freud fue más allá, porque se preguntó además no solo el ser dominado por el otro, sino acerca del sufrimiento que la dominación supone, y al mismo tiempo el sufrimiento cuando las personas tienen actitudes o conductas autoagresivas. Después del 20, más allá del principio del placer, Freud visualiza. Y tiene una frase, que yo lo había anotado, cuando Freud dice, estas condiciones son porque el alma humana tiene una ambivalencia. Si bien por un lado busca satisfacer el placer, el principio del placer, por otro lado encuentra ese giro hacia uno mismo como el sufrimiento, el castigo, cosa que las religiones conocen muy bien como método de dominación del otro. Pero dice, esa ambivalencia del alma se complica
porque lo que puede explicar, ¿verdad?, esa vuelta sobre sí mismo con el castigo, está en goce. Hay que gozar del dolor, del sufrimiento y a veces de la dominación. Es una respuesta a la pregunta de Lavoisier acerca de qué es la servidumbre voluntaria, ¿no? No es solo la que, digamos, se impone, sino la que en el propio sujeto se dan las condiciones para que eso funcione. Si queremos buscar ejemplos más cercanos, para ir entrando, no quiero llegar a un punto donde piensen un poco la complejidad que eso es nuestra tarea, digamos, la complejidad del alma humana, para tratar de entender bajo qué condiciones se permite esta batalla y el porqué de muchos de los logros, ¿verdad?, de los dominadores a lo largo de la historia. Pensemos en dos modelos. Uno, todos conocen más o menos lo que fue la Revolución Francesa. Nos remitimos al nacimiento de los estados modernos y la idea de la República. Acuérdense que la Revolución Francesa puso la miseria, los miserables, ¿se acuerdan? Puso a los más miserables, los más postergados, los más sufrientes en las calles, a hacer su revolución y a lograr la libertad, fraternidad y libertad. Curiosamente, en pocos años de la revolución, muchas de estas masas humanas, que sobre todo en París, pero en otras ciudades también en Francia, empezaron en luchas intestinas, empezaron a pelearse entre ellos, empezó a dominar la envidia, la ambición, la rivalidad con nosotros, el enfrentamiento, y no solo que había una disgregación, digamos, de la sociedad, sino que al mismo tiempo lo que los aglutinaba, que era el terror hacia los nobles, al mismo tiempo no lograba apaciguar, atenuar, ¿verdad?, las conciencias de un pueblo que uno podía imaginar estaba unido, hermanado en esa lucha por su propia libertad y por su propio bienestar. Vieron ya avanzada la revolución Robespierre, se acuerdan de los jacobinos, cuando esos Simorón que inventaron el terror libertario, porque Robespierre lo que pensó es que si utilizaba el miedo como terror, aún para las propias masas, construyendo traidores, enemigos dentro del pueblo mismo, se iba a poder consolidar y apaciguar las luchas intestinas de la revolución. ¿Cómo terminó esto? Acuérdense, un miembro de la Asamblea, Napoleón Bonaparte, terminó siendo emperador y restauró una de las dictaduras más terribles que tuvo Francia y Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo ahí en el alma humana, ¿verdad?, que va más allá de la racionalidad. Va más allá, da lugar a estas formas de pasiones muy del presente que de algún modo, ¿verdad?, generan movimientos extraños donde los hermanos entran en conflicto y pueden generar el sufrimiento entre ellos. El otro ejemplo de la revolución moderna, la única revolución del siglo XX que tuvo éxito y continuidad fue la revolución cubana. La revolución cubana si ustedes piensan, hubo muchos intentos revolucionarios a lo largo del siglo XX. La revolución rusa, que tuvo su auge, pero no logró nunca consolidar, ¿verdad? Conocen ustedes lo mismo que les pasó con el famoso muro. Ahí había una disputa porque los que vivían del lado del este veían entrar a los autos de los que venían del oeste y veían entrar el consumo, el lujo y el dinero que disfrutaban los otros. Y entonces generaron muchas de estas cosas de envidias, ambiciones, etcétera, que disgregaban la sociedad y creaban conflictos al interior mismo de los pueblos que participaban de la revolución. ¿Qué pasó con la revolución cubana? Evidentemente, acuérdense Fidel Castro hablaba 4 o 5 horas durante los primeros años de la revolución, porque el problema que se había entendido que solamente construyendo una razón crítica, que las personas pudieran, ¿verdad?, tener un pensamiento crítico que diera cuenta de la situación, que su pensamiento se ajustara, ¿verdad?, a una comprensión racional de la realidad que se estaba viviendo y de los objetivos que se planteaban para un cambio, que no era una esperanza, sino era un proyecto, que es distinto. La esperanza no son proyectos, la esperanza son creencias, ¿verdad?, ilusiones que de algún modo pueden condicionar la conducta. Eso permitió conformar
formar una... hubo miedo, no el terror de la Revolución Francesa, el miedo lo empezaron a sentir los sectores más burgueses de la sociedad cubana, que fueron de algún modo, muchos de ellos se fueron del país, los famosos gusanos de Miami, pero que permitió una consolidación de un pueblo con una conciencia muy plena, donde lo que ocurrió es que se apropiaron en su conciencia de los valores racionales de la revolución, consignas como la igualdad, se apropiaron de algún modo de los objetivos de la revolución y aceptaron, ¿verdad?, los esfuerzos que significaba llevar adelante el proyecto revolucionario. Cuba pudo sostenerse porque hubo una masa, ¿verdad?, de población muy consciente que permitió apropiarse, ¿verdad?, del proceso revolucionario y que es lo que le ha sostenido y le ha dado continuidad. Me parece como conclusión de esto, no nos confiemos, no es suficiente con que la gente salga a la plaza, se junte, reclame, eso no nos da garantía que pueda haber un proceso de transformación social que necesita de las tres cosas que planteaba ya acá. Necesita de personas que tengan capacidad de pensar y de dar cuenta de la realidad, necesita personas que puedan dominar sus pulsiones, sus pasiones, de manera tal que algo de la razonabilidad los pueda proteger, ¿verdad?, de esta construcción que se hace del odio y del enemigo. Y en tercer lugar, personas que no pierdan capacidad moral y ética de construir juicios acerca de la realidad que tiene que ver con el problema de la justicia y la igualdad. Creo que sobre la base de esta cuestión tenemos que estar alertas porque la guerra psicológica, tiene que partir de esto, tiene que partir de que en este campo de batalla, estas operaciones, digamos, sobre la subjetividad, ¿verdad?, cuentan con la complicidad, podríamos decir así, de muchos sectores de la población que no están en función de defender intereses materiales, no hay una racionalidad que lo lleve, ¿verdad?, como supuso en las revoluciones del siglo XIX. Se contaba con que la gente que podía compartir, acuérdense, la masa salarial, el asalariado, decía Marx, que es decir, aquellos que dependen del patrón, de por sí esa función de ser y construir una identidad semejante, ¿verdad?, de asalariado, parecía que podía asegurar la solidez del conjunto, ¿verdad?, y que permitía entonces hablar de una población homogénea, defendiendo sus mismos intereses y orientando sus sentimientos en la defensa de esos intereses compartidos. Eso es lo que no ocurrió cuando, sobre todo en las revoluciones que vinieron ya en el siglo XX. Hablemos dos cosas más. Las estrategias en este campo de batalla, cuando esto es así de siempre, pero fue mucho más patente en los últimos años, nosotros lo hemos vivido en nuestro contexto argentino y latinoamericano. Para poder generar una política que sepa trabajar, digamos así, sobre las pasiones presentes y sobre el miedo y la esperanza, es necesario que haya crisis. Porque en la crisis, la incertidumbre, la inseguridad, ¿verdad?, genera una mayor vulnerabilidad de las personas y le abre la puerta, digamos, a las influencias que tienen que ver con el odio, la confusión del enemigo, la idea de que en ese miedo tiene que haber surgido el cambio, ¿verdad?, bajo la forma de una promesa, de una esperanza de que hay algo que, atravesando el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, va a venir un mundo mejor. Ese ha sido el engaño básico que se ha utilizado en todas las políticas, sobre todo en los últimos años en América Latina. Lo segundo es que la situación cuando hay una situación de crisis y la gente por sí misma tiene miedo, el miedo rápidamente facilita la construcción del enemigo, la construcción a quién hay que odiar, o de quién hay que salir para poder, ¿verdad?, devolver la seguridad o la paz. Y el problema es que la crisis anula las defensas, sobre la mayoría de las defensas inmunológicas que las personas tenemos para no dejarnos aterrorizar
o para no dejarnos de la idea de la inseguridad y el miedo paralice nuestra capacidad consciente y crítica de dar cuenta de nuestra realidad. Eso abre la puerta. Es sobre eso que se empieza a trabajar, ¿verdad? Con sujetos que están más indefensos, mucho más vulnerables a esa penetración de lo que son las promesas. En general, si ustedes piensan, todas las políticas de derecha en América Latina se han caracterizado por rasgos muy comunes, porque estas son cosas muy estudiadas. No hay que desestimar a Amparo, que a veces se lo denigra, porque es un gran estudioso de estos temas. Sabe muy bien cómo se manejan las relaciones humanas, qué es lo que hay que decir y no, y a dónde apuntar, ¿verdad? Ellos muy pocas veces van a escuchar en estas políticas que se hable de la actualidad de una manera crítica o simplemente de una información. Ahí viene la cuestión de la mentira, cuando la mentira tiene una función que es ocultar algo, pero la mentira, ocultando algo, lo que hace es dominar en el otro para que el otro pueda ejercer una negación, ¿sí? Lo repito, al mentir ocultamos algo de la realidad, pero el objetivo final es facilitar que ese sujeto, por él mismo, luego negar la realidad que se ha ocultado. Con lo cual es una política exitosa, porque sobre eso es que se monta la promesa y la esperanza de que lo peor ya pasó, lo mejor está por venir. Así es una política habitual. De hecho, la mayor parte de estas estrategias ya habían sido utilizadas por las publicidades, ya habían sido utilizadas. Entró a la política con los recursos tecnológicos que comenzaron a ser utilizados también en la política. Hay que ver un poco esto. Todos tenemos una experiencia de la realidad. Y entonces, en la realidad, por supuesto, en la realidad humana, en todas las realidades humanas, la realidad se construye sobre la base de acontecimientos, donde siempre es la posibilidad de la crisis, del desencuentro, de los desafíos, digamos, que toda existencia tiene. El problema es, no hay que pensar los efectos que los acontecimientos de la realidad producen sobre las personas. A mí siempre me inquieta mucho la insistencia en los últimos años de la idea del trauma, ¿no? Como si hubiera una especie de daño mecánico. Tales acontecimientos de la vida tienen efectos traumáticos sobre las personas. En realidad no es así. El problema es lo que las personas hacemos con las cosas que nos acontecen en la vida. Por eso las mismas situaciones vividas por distintas personas generan resultados diferentes. Porque hay personas que tienen capacidades propias, yo diría, de defender su sistema inmunológico, tienen capacidades propias, ¿verdad?, de qué hacer con eso que la existencia o la realidad en la que viven les ha producido. Esto es importante porque hay una cuestión que se utiliza dentro de estas políticas, y es hacer esta relación lineal, ¿no? Si hay tal cosa, si ofrecemos datos de la realidad, placenteros y felices, ahora en el caso de Buenos Aires, los espacios verdes, las falsas piletas es una manera de generar esta idea de que la realidad se hace agradable. Suprime a los sujetos capaces de enfrentar la realidad y ver en ella qué hacen con aquello desagradable de la realidad. A ver si no. Pero voy a hacer un paréntesis antes de avanzar con quiero hablar un poco más entrando más en la cuestión actual. En los últimos tiempos, lo tengo que decir muy rápidamente, pero a partir de finales del siglo, básicamente el siglo XIX, surgieron críticas muy fuertes acerca de la conciencia del hombre. Y la conciencia está ligada a la construcción de sí mismo, ¿verdad?, de lo que uno es a través de una historia,
Y al mismo tiempo está ligada a la identidad personal, la identidad que construimos, ¿verdad?, en la vida en función de esa historia, de esa biografía. Paul Ricoeur lo llamó así los maestros de la sospecha, se refería a Marx, a Nietzsche y a Freud. ¿Por qué esta idea de los maestros de la sospecha? Porque por un lado Marx desconfiaba de la conciencia. Cuando introduce todo el tema de la ideología, dice: las condiciones materiales de existencia están dadas por las relaciones de producción, ¿sí? Es el modo de trabajo, la relación de producción donde se produce, ¿verdad?, una conciencia que es falsa, porque ¿se acuerdan que él hablaba de la estructura y la superestructura? La superestructura es ideológica, porque son falsas conciencias que no pueden dar cuenta de la situación real que una estructura está viviendo como asalariado. Los obreros no son conscientes de la plusvalía, digamos, de la porción de su producción que les resta el patrón. Viven más bien dependiendo del salario. Marx pone en cuestión, tanto que la política marxista en el siglo XIX consistía básicamente en recuperar una conciencia plena acerca del lugar social de las personas, es decir, el reconocimiento, digamos, de esa base estructural de las relaciones de producción. Nietzsche cuestiona mucho más. Nietzsche viene más influido por Schopenhauer y hace una crítica mucho mayor de la conciencia del hombre. Cuando postula de algún modo la idea de un superhombre, acuérdense, cuando trabaja sobre la genealogía de la moral burguesa, pone en cuestión de que en el hombre exista una conciencia capaz de dirigir racionalmente la vida y que las personas tengan capacidad de organizar sus pasiones en concordancia o en algún modo en regulación con la capacidad de pensar la existencia. Y Freud, todos nosotros lo conocemos más, Freud también plantea, acuérdense, cuando Freud no solo que plantea que la conciencia no es el amo de la vida, porque hay determinaciones, ¿verdad?, del inconsciente, y el yo es esclavo de la naturaleza, de algún modo de ello, y también del cuerpo. En los tres casos, lo que interesa decir es que fueron cuestionamientos muy fuertes a la conciencia. ¿Y cómo hacemos cuando decimos solo una conciencia plena, capaz de pensar, capaz de dirigir sus pasiones y capaz de juzgar, es lo que puede permitir que las personas actúen en función de su bienestar propio y su bienestar social? ¿Cómo defender, verdad, un criterio con respecto a la igualdad o la distribución de la riqueza si no hay una conciencia plena capaz de, ¿verdad?, tener la capacidad? Porque el sujeto político es un sujeto consciente que utiliza la política como forma de transformar la realidad, ¿sí? Entonces, ahí entramos en un problema. Los cuestionamientos, las capacidades de la conciencia y las identidades personales, es decir, a los individuos concretos en su existencia real, lastimó bastante, porque una política basada, ¿verdad?, en esas sospechas sobre la conciencia debilita naturalmente toda política que tienda a llamar, ¿verdad?, a los sujetos uno por uno a ejercer derechos de libertad, de igualdad, ¿verdad?, y de paz y de seguridad. Esto puede ser, es un tema muy discutido. Hoy hay muchos autores que miran básicamente el marxismo que lo discuten y lo plantean. Porque obviamente este cuestionamiento de la conciencia impacta en la cultura, y tiene una consecuencia importante que fácilmente quita a cada uno de los sujetos la responsabilidad personal acerca de su vida. Porque si no estoy determinado por mi propia conciencia, y son causas externas y no domino, aunque sea mi propio inconsciente, no me puedo hacer responsable de aquello que produzco como conducta real de mi existencia, ¿no? Paso un poco a hablar más ahora de la cuestión más actual. Hay a ver si lo puedo explicar un poco en sintético. Todos sabemos, siguiendo un poco esta misma línea, todos sabemos que las personas, desde que los que
estudiamos desde el desarrollo de un niño, el niño no es una tabla rasa donde los papás y la cultura van a inscribir lo que va a ser. El niño es un sujeto que poco a poco va siendo activo en la vida y va incorporando, ¿verdad? Aquello que tiene que ver con el mundo de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio hasta el final las personas tenemos siempre en nosotros dos aspectos. Lo que construimos como individualidad y consideramos, como yo prefiero mucho usar la palabra de sí mismo, la conciencia de sí mismo, porque es lo que permite sintetizar una continuidad de la vivencia a lo largo de la historia. Y una identidad que en principio estaba muy ligada, digamos así, a la afiliación, a la trayectoria, etc. Eso que construye un yo, a la vez incorpora siempre un nosotros, que es el conjunto, ¿verdad?, de las relaciones que tenemos con el mundo, con nosotros, y que tiene presencia en nosotros mismos. Hay una tensión permanente entre lo que sentimos como propios, como individuos, y lo que nos implica, ¿verdad?, ese mundo social en el cual dependemos de nosotros. Esa tensión ha sido un eje de la política, sobre todo en el siglo XX. Hubo movimientos, básicamente como fue el nazismo, como fueron el fascismo en Italia, que ¿qué es lo que hicieron? Absolutizaron totalmente en nosotros. Los sujetos no eran más que parte de una masa, era un nosotros pleno. El nosotros pleno, ¿qué quería decir? Desaparecía el yo de la conciencia individual y las capacidades individuales de actuar sobre la existencia. Se planteaba directamente como una masa homogénea, que es capaz de generar una identidad también social homogénea, el ario, por ejemplo. Lo mismo pasó con el fascismo, ¿verdad? La idea era que las personas tuvieran un nosotros permanente, que no dejaran resquicios para que alguien tuviera una parada individual. Esta cuestión de un pensamiento propio, de una relación con las pasiones propias o con una capacidad personal de establecer juicio. Esas experiencias fueron nefastas, porque eran políticas de masas que de algún modo implicaban, ¿verdad?, que en esa homogeneidad y una identidad social se habilitaba el problema de la violencia, porque se producía la cohesión, se hacía en base a la construcción de siempre de un enemigo. El problema es la situación en la que vamos viendo en los últimos años, es que esto ha tenido un giro. Nosotros estamos en una contradicción cultural muy interesante, me gustaría que pudiéramos charlar sobre esto. Por un lado, sabemos que hay un impulso fenomenal a un individualismo más extremo. Cada sujeto está separado. Ese individualismo está muy facilitado porque además se lo confunde el individualismo con la autonomía. Un sujeto más libre y más autónomo es el sujeto que se resiste más, digamos, a la influencia de la vida social, de la relación con nosotros. Yo no voy a usar la palabra, que es como un narcisismo social, ¿no? Porque hemos sido masificados por el consumo y por la tecnología. Todos hacemos más o menos lo mismo. Estamos bajo el mismo sistema de construcción de significados, de valores. Pero al mismo tiempo tenemos la sensación absoluta de ser un individuo que estaría sostenido, ¿verdad?, en una falsa libertad, como si no dependiéramos de algún modo de los efectos que esa masificación produce sobre nosotros. Y por otro lado, vienen todas las tecnologías y las políticas actuales a producir justamente lo contrario, que es construir un sujeto del consumo que de algún modo tenga los comportamientos parecidos en todo el mundo. La publicidad ayuda mucho en eso, porque ustedes ven que las mismas cosas que uno ve acá en Argentina las puede ver en América Latina o las puede ver también en Europa o en África. Lo que se va construyendo es ¿verdad?, un sujeto que está vinculado al consumo y es masivo. Tiene algo de aquello que se proponía de algún modo estas grandes construcciones de masas que fueron el nazismo y el fascismo. Y por otro lado, potencia todo el tiempo esta idea de una individualidad. Para ser un poco más claro, les explico algo que tiene que ver con esto. Nosotros venimos de cierta tradición, toda la modernidad viene de cierta tradición de este problema. Uno es, ustedes pueden haberlo leído
Locke, que fue el creador del liberalismo de alguna manera, inglés, como vivía en Francia. Locke es más o menos contemporáneo de Descartes. Y Locke fue el primero que fundamenta esto. El sujeto no es, como dije antes, una tabula rasa. El sujeto recibe una serie de determinaciones que son por fuera de él. La vida social, la naturaleza, la política, la economía, ¿verdad? Las religiones. Son impactos que el sujeto tiene que metabolizar para incorporar. Locke piensa que el sujeto que metaboliza puede construir, ¿verdad? En ese conjunto, sin negar esas determinaciones externas, puede construir, no obstante, un lugar de libertad y de autonomía que es lo que le permite construirse como un sujeto político, un sujeto capaz de incidir sobre la política. Años después aparece una versión que absolutiza lo otro. Dice que en realidad la conciencia, el yo, no es más que una ilusión, ¿verdad? O un autoengaño o un mito que las personas se construyen para creer que orientan su vida. Esto es Schopenhauer. Y Schopenhauer fue de la gran influencia sobre Freud. Acuérdense que Freud toma al final del texto, además del principio de la ser, cuando Freud dice esta cuestión de los propios fines ateridos por el frío, que por el frío se juntan, se pinchan, se lastiman y entonces se vuelven a separar. Y viven así todo el tiempo. Es una metáfora, de algún modo, de lo que sería la vida social. Schopenhauer cree que el mundo humano es un mundo de ilusiones, de mitos y de engaños, en los cuales vamos un poco girando en la existencia, ¿verdad? Sin que tengamos la capacidad de decidir sobre esa existencia. Esto es lo opuesto a lo que planteaba Locke y lo que también hablábamos antes acerca del sujeto autónomo, un sujeto capaz de orientar su vida. ¿Por qué explico esto? Porque me parece que en esa cuestión es donde se ha metido mucho toda esta política del mercado. La política del mercado trata de decirnos contradictoriamente, por eso digo que es una contradicción básica, que somos individuos autónomos, libres, capaces de decidirlo, y nos ofrece las herramientas para esa reafirmación de la individualidad. Y por otro lado, nos hace sentir insoslayablemente que todo es parte de ilusión, de engaño y de mentira. La famosa posverdad no es nada más que una capacidad de mentir, una capacidad de evitar la verdad en los discursos. Entonces tenemos ahí una cuestión que ha marcado una nueva cultura sobre la cual actúa la política. Si queremos pensar dentro de esta batalla o esta guerra psicológica, que es una guerra, en realidad es la batalla por el dominio de la subjetividad de las personas, no se trata de otra cosa, tenemos que pensar que el mundo ha cambiado y que las tradicionales políticas de masa, ¿verdad?, que buscaban la identidad de las personas en base al rasgo común, subamos el pueblo originario, los asalariados, ¿no? Ese proyecto de encontrar una masa con una identidad común hoy no existe, porque esa masa está constituida por individuos que están muy fuertemente influenciados por estas políticas de la individuación. Por lo tanto, nos encontramos con lo que dije antes, con la Revolución Francesa, con individuos que tienen envidia, que tienen ambiciones, que odian, que tienen desconfianza, que tienen miedo con la inseguridad, y son personas que tienen conductas más individuales. Por lo tanto, hay una existencia que ya no es una identidad, y ya no se construye mucho en relación a aquello, ¿verdad?, que lo une a nosotros en una identidad común. Quedan, por supuesto, agrupamientos humanos que uno pueda llamar, Berardi, que es un filósofo italiano, los llama conjuntivo, en el sentido que capacidades humanas de formar conjuntos humanos, frente a lo solamente colectivo. Ese grupo de personas, Facebook, tengo 5.000 amigos a los que no conozco, eso es una virtualidad pura, es pura virtualidad y por lo tanto pura abstracción. Entonces, quedan grupos conjuntivos, pero la verdad que hoy la política tiene que verse con una cultura donde las personas están en esta tensión entre un reforzamiento de esta condición de individual y al mismo tiempo masificados porque están con las fuerzas de la conciencia
conciencia abierta a toda la influencia del mercado. Me parece que esto obliga a uno puede decir algunas cosas de cómo tenemos que pensar o la política de esta cuestión psicológica. En primer lugar, yo creo que ya no tenemos que forzar la identidad masiva, la identidad de masa. Esto lo usó el gobierno de Macri cuando fue la campaña en 2015, utilizó mucho, una cantidad de tecnologías nuevas que le permitía llegar a los hogares, y hoy eso está muy facilitado por las técnicas, y hacer como discursos individualizados. Por supuesto, discursos engañosos, ilusorios, mentirosos, pero le permitía actuar individualmente. Ustedes saben que se recoge información hoy de qué es lo que está pasando en un barrio, de qué se habla en el barrio, qué es lo que dicen en Facebook los famosos perfiles que construyen las redes sociales, y eso es utilizado para que el mensaje político vaya diferenciado a ese grupo o a esos individuos. Me parece que un eje de la política actual tiene que ser, y nosotros tenemos que defender que en esa individualidad hay una capacidad racional de construir un sujeto político. Poder pensar permanentemente en lo actual, en las condiciones reales de existencia de las personas. Me parece que una política que haga promesas de que hay un mundo socialista mejor por venir, es inútil en una población que está de algún modo muy tomada por este individualismo y por esta captura, por otro lado, de la masa. Me parece, por otro lado, que hay que tener cuidado de cómo desarmar las políticas que son basadas en el miedo, en la construcción de estas imágenes, digo yo, de la imagen del enemigo, ¿verdad?, donde se dirige después el odio. Hay que cuidar, evidentemente, tratar de desarmar esa cuestión del miedo, que es sobre lo cual se construye la idea de que hay una incertidumbre, por lo tanto hay una promesa de cambio. Yo creo que la política se ha hecho más compleja por esto, y hay una necesidad, diría yo, ahora, de qué hacemos con todo esto que circula, ¿verdad?, por las redes de internet, por los celulares, estas formas nuevas. Piensen que lo que el capitalismo financiero actual termino con esto porque quiero dejar mal, está terminando en un nivel de abstracción insospechado en la historia humana. Nosotros estábamos acostumbrados a tener sujeto que mencionaba yo de Kant, estábamos acostumbrados a que un sujeto podía dar cuenta racionalmente de su existencia, de su historia, podía tener un pensamiento crítico acerca de las condiciones de determinación de estos elementos de la sociedad, de la economía, de la política, porque tenía capacidad, ¿verdad?, de construir un conocimiento de eso, y por lo tanto permitía, ¿verdad?, que eso regulaba sus pasiones y le permitía también construir sus propios juicios personales. Ese sujeto estaba desapareciendo. Hoy es el sujeto que está en un mundo virtual, moviéndose en un nivel de abstracciones. Cuando hoy mismo me decía alguien que cada vez más uno hace una cantidad enorme de trámites en la vida que antes requerían entrar en relación con otros de maneras virtuales, que se resuelven por internet, cajeros automáticos, modalidades virtuales de comunicación, compras que se hacen por... cada vez más el nivel de abstracción. Piensen un dato que salió esta semana, publicado por el Street Journal, que además es una crítica enorme a la Argentina y al gobierno de Macri. Pueden leerlo desde el jueves de esta semana, donde señala que en Argentina no hay condiciones políticas para que este gobierno pudiera aplicar un plan de ajuste como el que propone el Fondo Monetario. Y anticipa, y ustedes saben que el Street Journal tiene un impacto muy fuerte en todos los inversores, porque es lo que leen los mercados. Entre otras cosas dice que el nivel de operaciones, el monto de dinero que transita en las bolsas de Japón, Japón, Frankfurt, Londres y Nueva York, es 4 veces, todos los días, es 4 veces la totalidad del Producto Bruto Internacional, el Producto Bruto Mundial. ¿Se dan cuenta? Es un mundo virtual, es un mundo económico virtual, son operaciones que transitan por redes de internet. Entonces, ¿qué quedó de la economía real? Aquella donde se produce, el que produce un vaso, una mesa, o va a comprar algo que ha sido producido y puede reconocer ahí la presencia y el trabajo
trabajo humano de otro. Eso es un mundo virtual. Si ahora aparece esto que ustedes escucharon, las famosas monedas virtuales, los bitcoins y hay otras criptomonedas que se llaman, eso significa que haya bancos centrales privados que en el mundo están también haciendo un modelo de acumulación de capital, de patrimonio. Y es un mundo totalmente abstracto. Es un mundo totalmente abstracto. En este mundo abstracto doy un último ejemplo. Piaget había descrito maravillosamente bien, para mi gusto, cómo un niño va encontrando, cómo va construyendo la orientación geoespacial. Dice, el niño mientras va recorriendo primero los lugares de la casa, luego de otras casas, luego de la vereda de la calle, va construyendo una cartografía interna, es como si fuera construyendo un mapa en su propia mente que le permite orientarse. Cuando es un poco más grande se orienta para tomar transporte, para conocer las calles, para reconocer las plazas, las fuentes, las imágenes, los monumentos, etc. Es decir, el sujeto moderno nos hemos desarrollado con esta noción de orientación, nos orientamos geográficamente en la vida en base, ¿verdad?, a esta cartografía interior. La pregunta es, hoy, cuando uno ve a los jóvenes, sobre todo los turistas, caminando por la calle, mirando el GPS del celular, ¿cuál es la orientación? La orientación ya no es una cartografía interior, es la abstracción de un aparato que lo va guiando en la vida. No tiene ninguna experiencia, no escucha los aromas, los ruidos, los colores de los lugares que transita, está siendo guiado por un aparato. Entonces, este nivel de abstracción ha creado un nuevo problema. Me parece que estos sujetos, esto que Berardi llama los conectados, es una nueva especie de sujeto humano. ¿Qué hacemos con las redes sociales y con estos sujetos conectados? ¿Cuál es la política que uno puede, si no quiere acudir a los trolls, como hacen el gobierno, si uno quiere ver también que hay una política posible de sentido progresista, popular y defensora de la igualdad y de los derechos propios? Tiene que encontrar alguna forma, ¿verdad?, de incluir esa política dentro de estas nuevas tecnologías en un mundo que se nos ha ido haciendo cada vez más abstracto. Es probable que aquel ejercicio que mencioné antes de Fidel Castro hablando 5 horas, tratando de convencer, de crear una conciencia revolucionaria en cada una de las cabezas de los cubanos, hoy ya no tenemos tanto esa posibilidad. Tenemos que pensar no en una plaza llena de gente, sino en sujetos aislados que por ahí están escuchando mensajes todo el tiempo a través de las redes, a través, ¿verdad?, de la televisión o sus teléfonos celulares. Me parece que es un recorrido rápido, porque ya da una idea un poco de cómo se fue actualizando el problema, porque si empezamos hablando de los jesuitas, de la cruz y de la espada, estamos frente a tecnologías sofisticadísimas, ¿verdad?, en un mundo muy abstracto donde esta tensión entre lo que cada uno es como individuo y lo que se ha reforzado en hacernos creer, ¿verdad?, que somos individuos autónomos y libres, y al mismo tiempo vivimos en un mundo masificado. Y esa masificación tiene esta otra condición, es una masificación que ha producido un nivel de abstracción en la vida humana donde cada vez nos aparta más de la realidad. Yo me dije antes, el problema no es lo que nos acontece en la realidad de la vida, el problema es qué es lo que las personas hacemos con aquello que nos acontece. Entonces el desafío político hoy es de qué manera logramos conciencia de que las personas puedan percibir, ¿verdad?, en su vida, volver a las personas a vincularlas con su existencia real, cómo sacarlas, digamos, de ese espacio abstracto de lo virtual para vincularlas con las condiciones reales a las cuales están realmente sometidos en la vida cotidiana. Bueno, gracias.